les voy a contar una historia que es la historia del rey Rana, que también, digamos que es conocido o muchos lo traducen como el rey sapo, sobre todo en español por el tema del género, la rana, el sapo, etcétera. Bueno, este es el primer cuento que aparece en la versión de 1812 y de ahí fue donde yo, digamos que me colgué para empezar a mirar la historia y ver qué significa, porque nuevamente aparece un animal mágico, eh, aparece una princesa, aparece un rey, aparece un príncipe, digamos que tiene los elementos como clásicos de las historias fantásticas de los cuentos de los hermanos Grimm, pero el trasfondo que tiene la historia es algo que yo no me había dado cuenta, porque digamos que el cuento original de 1812 es un poco diferente. Digamos que en el cuento original tiene ciertas similitudes, obviamente está el animal, eh, no hay beso en el cuento original, Ah, ¿no? no tiene romance, Entonces, ¿qué? pero es más, ya lo vamos a ver. Pero el origen del cuento es más sobre el desprecio, la obligación moral, violencia, incluso sexualidad. Entonces, Eran obligadas a casarse con viejos, por ejemplo, en esa época, es, a las exact- jovencitas. exactamente. Entonces hay como un trasfondo ahí que se puede interpretar, abierto a interpretación, pero que se puede interpretar y tiene unos elementos claros que de ahí es donde, digamos, este análisis se prende. Entonces, digamos que cuando empieza el cuento en el historia original está una princesa que no necesariamente es una niña. Está jugando con una bola de oro al pie de un lago, donde la bola de oro, digamos que se puede interpretar como la pureza por el material, etcétera. La niña juega con la pelota de oro y la pelota se le cae en el lago y se va profundo en el lago. La niña empieza a llorar, perdí mi bola, etcétera, etcétera. No, ¿qué voy a hacer? De pronto aparece el sapo. Bueno, aquí es donde nuevamente entró el tema del nombre. En Eso suena muy, español, eso sonó muy colombiano. Ahí aparece el sapo. ¿Qué le pero pasó? el sapo por ser masculino, digamos que tiene más engrana mejor que la rana, y además la apariencia del sapo es un poco más grotesca que el de una ranita. Bueno, yo El lo sapo es voy diferente lo a voy la a rana. llamar el rey sapo. Entonces aparece el sapo y le rescata la bola y le dice, mira niña, acá está tu bola. Ay, cuando se estaba cayendo la bola en el lago, ella dice, yo daría toda mi riqueza, yo daría todos mis vestidos, yo daría toda mi comida, si pudiera rescatar mi bola que cayó en el lago. Y Daría es mis cuando 200, sale, daría 200 kilos de oro que tengo ya por esa bolita de oro. sí, pero ahí sale, sí, porque es su juguete favorito, es la belleza y la perfección por ser una esfera. Es como ese elemento especial, diferente a todas las otras cosas. La bola de oro era algo especial. Entonces el sapo sale del lago y le dice, mire, acá está su bola. Y usted dijo que iba a dar un precio muy alto por ella. No, Ah, mire, realmente yo no quiero sus joyas, yo no quiero sus vestidos. Yo quiero que me trate bien, yo quiero estar con usted y quiero comer de su platico, quiero comer en la mesa con usted y dormir en su cama. Eso es lo que yo quiero. Cuando la niña recibió, perdón, no la niña, cuando la princesa recibió la bola de oro, le dio tanta alegría que le importó, le importó nada que el sapo estuviera ahí y se fue. Y el sapo, uy, ¿y qué pasó acá? y todo bien, todo bien. Entonces, Crack, crack, cuando la princesa llega al castillo y se crack. sienta a comer y estaban con el rey en la mesa, escucharon que alguien golpeaba en la puerta el rey le dice a la niña, es interesante porque el rey le dice a la niña, Hello, vaya my y mire a ver qué fue honey. lo que pasó. Hello, my baby, hello, my honey. Llegaron las ancas de rana. No, ella abre la puerta y es el sapo. Y le dice, oiga, princesa, ¿qué pasó? Usted prometió algo y yo estoy esperando que me cumpla. El rey en ese momento le dice, ¿quién es?
Entonces la princesa toda Un asustada. sapo, Es que hijo de- pasó No sea esto, sapo. pasó esto. Este sapo me rescató la bola de oro y ahora está pidiendo por el que le pague el precio. Y el rey le dice, usted tiene que cumplir lo que promete. Bien hecho. Así que traiga al sapo y lo sienta acá y le cumple todo lo que usted le prometió al sapo. De acuerdo con el rey. Y todo lo que el sapo accedió por eso. Entonces ella completamente asqueada y con disgusto lo sentó, él comió de su plato hasta saciarse y cuando estaba ya lleno le dijo, ahora llévame a tu cama que necesito descansar y necesito estar ahí contigo. Ella lo cogió con 2 dedos y lo llevó así con todo el asco. Cuando llegó a la habitación, cogió al sapo y con todo el odio lo lanzó contra la pared para chuchaquearlo. Lo chuchaqueó. Y ella dijo, listo, aquí ya me deshago del sapo y me evito este problema. Lo que sucedió en ese momento fue que con el golpe que inicialmente iba a chuchaquear al sapo, apareció un príncipe. En el aire. Y él, sí, se levantó y apareció un príncipe y la princesa al ver eso, dijo, oh, ¿esto qué pasó? No, ya no está tan mala la situación. Ellos terminan casándose. No, pero muy Y- pendejo el príncipe. Ellos Después de terminan que le casándose. cascan, le hacen el feo. Sí, sí, pero pues esa fue la manera en que se rompió el hechizo porque él había sido hechizado por una bruja. Y pues al final, pues digamos que ya una vez el hechizo se rompe, no importa que sea un sapo o no, Happily al forever. final ellos terminan juntos. Entonces digamos que lo que se interpreta de esta historia es como la salida de la pubertad de la princesa y la entrada a la vida adulta a través de la sexualidad, el miedo, la obligación. En esa época, digamos que muchos matrimonios eran obligados entre realezas Ujú. y, Tenían que casarse con el Sugar Daddy. Ahorita sí escogen al sapo. Si tiene plata, ¿no? sí. Cuando le pegan, ya lo ven bonito. No, Pero digamos que está es que, sí, no, yo tengo razón. En esa época los matrimonios no eran matrimonios pues como los pensamos ahorita, bueno, antes. Eran puras estrategias, o sea, cásese con el man de exactamente. Bélgica, con el de Francia y Y todo. obligaciones y promesas que a pesar de Exacto. que había como ese repulsión y asco por la situación y por eso es que este cuento, digamos, se puede relacionar un poco con la sexualidad también, ese miedo y ese asco se ve reflejado como en un acto violento, después termina siendo aceptado con ojos diferentes, donde ya aparece un príncipe, donde ya digamos que la situación se normaliza y se estandariza a una relación normal que continuó después. Sí. ¿Qué quieres de comida? Unas mosquitas, por favor. Hay una mosca en mi sopa. Ay, gracias. Pero me puede traer otra mosquita, por favor. A esa sopa le faltan moscas. Soy el príncipe. ¿Qué pasa aquí? Entonces, digamos que este cuento es muy extraño también por los elementos que describen. Un sapo que de la nada entra a pedir cosas y el rey le dice, sí, claro, sí, cúmplale al sapo. Lo que habíamos hablado, o sea, es que la situación cultural cambia, entonces a veces lo que antes era aceptable y como normal, ahorita ya como que uno ve como que, uy, eso está como raro. Sí, exactamente. Y digamos que si uno compara ese cuento con la versión de Disney, la versión de Disney completamente cambia y transfigura la historia y es otro tema. Sí, ya es otra cosa. Sí. De hecho, hace poquito lo sacaron Bluesero, que era como en New Orleans o algo así. ¿Ah, sí? Bueno, hace poquito, hace unos años sí, que era como una princesa pero afroamericana y cantaba en el pantano de Nueva Orleans blues y no sé qué cosas. Ah, ok. Bueno, pero mire, es lo que hablábamos al principio, donde las historias aún se siguen transformando y se siguen adaptando a la época, que es como la parte interesante que los hermanos Grimm empezaron a hacer desde 1815, donde cogieron un cuento
del folclore popular, lo fueron modificando hasta que se adaptara a la burguesía de finales de los años 1800, y el cuento sigue cambiando. Luego llegó Disney y lo transformó. Ahora las nuevas versiones siguen transformándolo, adaptándolo a la cultura y poniéndole los elementos de cada importantes momento. del momento. Exactamente. Eso es, digamos, que el mensaje interesante que toda esta trayectoria de todos estos cuentos de los hermanos Grimm trae. Entonces, bueno, ese era el cuento que les traía Muy bien. de uno de los hermanos Grimm.